En épocas de stream, un programa de radio. Los formatos, los modos, el cómo contar cosas, curaduría de contenido para un podcast de colección. Cómo contar cosas, nueva temporada. Bueno, ¿qué programa que tenemos hoy? Una guionista del carajo, el terror de Twitter, la primera youtuber, conductora, creadora y actriz, aunque ella no se define así, una mina que con escasa estatura pisó fuerte en la cultura contemporánea argentina y que tuvo la suerte de haber nacido mujer y por eso casi todo lo que hizo pasa a un segundo plano para quienes reconocen en Malena únicamente a una superlíder feminista, una zurda y una cheta, una feminazi, una grosa absoluta, guionista, feminista y humorista. Vamos a explorarlo todo. Mi nombre es Pablo Rowinski, soy un locutor en redes sociales y en este especial inesperado del día de hoy en Cómo contar cosas, cómo contar a la autora y creadora de Cualca, Por Ahora, Jorge y Viudas Negras, cómo contar a la loca de mierda, cómo contar a la gran Malena Pichot. Bueno, yo fui a una escuela privada, progre, hippie, no la Escuela del Sol, pero privada. Y el primer encuentro con lo público fue en la facultad. Y creo que ahí como que empecé a conocer gente y entendí un poquito más lo de que para mí eran chetos, eran los de San Isidro. Y en realidad los de Belgrano son rechetos también, ¿entendés? Y todas esas cosas las empecé como a entender a los 20. Yo soy recheta, soy de Belgrano, claro, soy recheta. No sabía, pensé que eran los de San Isidro nada más. Bueno, primero quiero abarcar esta cuestión porque me parece gracioso y también fundamental. A Malena Pichot se la acusa de cheta. Fue una presentación muy amplia la que hice, guionista, feminista y humorista, porque stand-up, porque series audiovisuales, porque sus peleas con Feynman. Ya nos vamos a meter con todo eso, pero primero quiero que veamos esta cuestión de clase, del desde dónde, porque todo tiene que ver con todo. Malena crece en un mundo donde no era full cheto, pero claro, en un momento va a la facu y se le amplía un poco ese mundo, así que muy rápidamente asume su papel. Sí, soy concheta, sí, siempre lo digo, lo asumo. Fui a un colegio medio hippie y entonces por eso tengo por ahí conciencia de clase, si se quiere, pero sí, soy concheta, no puedo renegar de eso. Lo que sí, su familia no necesariamente va por ahí, de la onda cheta, mal. No vamos a profundizar en su madre, quien trabajó en una ONG que defendía los derechos de la mujer en el parto, daba clases para embarazadas y demás. Y tampoco en el padre, que si bien era anestesista, también fue mimo y años después de grande se puso a estudiar magia. Obviamente, historias muy interesantes, pero no vamos a focalizar en ello, por supuesto, sino en su primo, en el primo de Male Pichot. También cheto, también famoso y también con esta cuestión de clase en la espalda. Bueno, mi familia en realidad, mi padre viene de familia trabajadora y qué sé yo. Después un grupo se fue para San Isidro y se hicieron los conchetos, pero originalmente los Pichot no son high society ni mucho menos y por eso mi primo tuvo muchos problemas en el CASI, por no ser doble apellido. Por si alguien no cazó de quién estamos hablando, la selección argentina de rugby se llama Los Pumas y uno de los mejores jugadores de la historia de los Pumas es justamente el primo de Male Pichot. Yo no lo sabía realmente, e incluso cuando lo escuché al principio pensé que era un chiste, porque claro, como ella es humorista, todo en realidad puede ser un chiste, pero lo dice en varias notas y es efectivamente cierto. Sí, no lo pueden creer, pero somos bastante parecidos, somos los dos petizos, pendencieros. Estamos hablando de Agustín Pichot, que es mi primo y que es un crack en todos los sentidos y que entonces, bueno, no es doble apellido, pero se ha cogido a todos San Isidro, por decirlo de una manera, no sé si que él no quiere decirlo así. Él no quiere que yo diga esto. No, es tremenda. Vamos viendo un poquito de su explosividad. Lo dice además con el mayor de los cariños y sobre todo con mucho humor, con mucho amor y con mucho humor que también es protesta. Un humor que ya vamos a ir descubriendo y desarrollando, también tiene una marcada crítica social. No es doble apellido, pero bien que se cogió a toda esa élite que en algún momento quizás lo supo discriminar. En definitiva, una excusa divertida para sentar las bases de esta cuestión de clase que va a estar presente, sobre todo por el ángulo que elige ella para mostrarlo, por la visión que tiene y por dónde se posiciona en toda esta cuestión. A mí me da mucha culpa ser clase media. Mensajes. Porque cuando vivís en tercer mundo se ve mucho la diferencia. Y que uno haya nacido donde nació es pura suerte, pura casualidad. Totalmente cierto. Que todo sea pura suerte, igualmente, no quiere decir que no jueguen
el talento o el esfuerzo o todo lo que puede hacer uno en la vida. Pero las cartas que te tocan son determinantes. Para poder estudiar tenés que tener la panza llena, para poder afrontar una carrera, para poder pensar mejor. Entonces siempre jugué con esa situación de hacerme cargo de mis privilegios, de lo que me tocó, desde dónde hablo. Y para hacerse cargo, se preparó, se formó. Malena leía mucho de chica, estudia la carrera de letras, porque hay 2 docentes en el colegio que le caen bien. ¿Vieron de esos profes que te hacen flashear en el secundario, que te despiertan una pasión? Una profesora de literatura que a ella le fascinaba la clase y le pregunta, che, ¿qué estudiaste? ¿Qué estudiaste para hacer esto? Y la mina le dice, letras. Listo, perfecto. Y otro más que le dijo lo mismo, pero atención con la recomendación que le da este segundo docente y con la reacción a la recomendación del profe. Y después me acuerdo de otro profesor que le dije, ¿qué estudiaste? Letras, pero no lo hagas, no te sirve de nada, me dijo. Y un poco me fascinó que me dijera eso, como si fuera que esa fue la frase que entonces lo voy a hacer, si no me sirve de nada. No estudies, eso no sirve de nada. Y ella, rebelde y desafiante, dijo, genial, no sirve de nada, más lo voy a hacer. Pero cuestión que esa formación siembra un montón de cosas que llevan tiempo. Y durante su juventud empieza a usar las redes que van saliendo, porque claro, y acá una aclaración importante, Malena, al igual que yo y que muchas personas, es una mujer de otros tiempos. Quiero decir, cuando éramos chicos, internet recién estaba empezando, no existían las redes sociales y antes de que existan las redes sociales había blogs y fotologs, espacios para poder expresarse. De esa manera es que Male Pichot vuelve a reencontrarse con la escritura, porque pasa mucho en esas carreras como letras que la cantidad y la calidad de la información puede llegar a inhibirte. Porque los años de la adolescencia y de la juventud y la facultad me bloquearon como la creatividad, porque también es como eso, lees tanto y consumís tantas cosas tan geniales que también te abruma y decís, ¿qué me voy a poner a escribir yo? ¿Para qué? Entonces yo me acuerdo mucho que desde un lugar cobarde era en la facultad de decir, yo nunca voy a escribir. No, como es una falta de respeto que escriba. Ah, tremendo. Admite también que es un poco un mecanismo de defensa, del miedo a la exposición o de aceptar que tenés un sueño por cumplir. Porque lo dice ella justamente, aceptarlo es saber que si no pasa puede ser terrible. Mejor ni soñar, ni pensar, ni considerarlo. Un blog, un fotolog, en cambio tiene menos presión, menos pretensión. Y así como empieza la novela Cartero de Bukowski, empieza la vida de Male Pichot en internet. Por una equivocación. Tenía una compu nueva y estaba aprendiendo a editar en el programa de edición que venía en la compu. Entonces era una compu que venía con la cámara y para editar te tenías que filmar y entonces yo me filmé, estaba realmente probando la cámara y el programa y me filmé como parodiando la situación en la que estaba, que era como en una bata, deprimida, tomando whisky, flores de Bach y llorando y riéndome, no sé qué. Y como que filmé eso, sinceramente, para probar el programa. Y me acuerdo que se lo pasé a una amiga. Y en esa época creo que ni WeTransfer había. O sea, y entonces la manera que tuve de pasárselo fue subirlo a un link de YouTube y pasarle el link. Era para poder editar, para ver qué onda un programa de edición. Editar también es guionar, es tomar decisiones. Nace La Loca de Mierda, aún hoy disponible en YouTube. Son 2 minutos y 31 segundos el primer capítulo. En esa época, hace 17 años, no existía el concepto youtuber, no existía el concepto de internet como medio de comunicación, no había espectadores recurrentes. Facebook era para intercambiar fotos, YouTube algún video, pero no había mucha filmadora tampoco. Y si bien lo nuevo era la interconectividad, no había un núcleo, no había un mainstream declarado de la internet. No existía la masividad por el medio mismo. Y tampoco existía la palabra viral, ni el concepto viral de que una cosa podía esparcirse por todos lados. Ah, y otra cosa importante. Ahora lo más normal del mundo es filmarse en su casa, le quiero decir a los más jóvenes, pero en esa época no existía filmarse en su casa. Y era algo que hacía pues yo estaba perdida en la vida. Tenía 27, el cumpleaños cumplo 27. Y yo estudiaba letras y trabajaba en una editorial, pero no entendía qué iba a pasar con mi vida. No entendía para dónde iba. Entonces, la primera excusa es probar el programa de edición. La segunda es hacer algo porque estoy perdida en mi vida. Y ahora vamos a escuchar de dónde sale la gestación de la cuestión. Pero más allá del desamor, que es uno de los temas centrales de La Loca de Mierda, su primer gran hit, lo más hermoso y destacable es el hecho de hacer. Es la respuesta artística a un sentimiento. Estoy triste, estoy perdida, no sé qué mierda hacer en este mundo. Bueno, no sé, hago esto.
no sé qué mierda, pero lo hago. Creo algo, me pongo en movimiento. En realidad estaba muy deprimida en muchos aspectos de mi vida y empecé a hacer como una parodia de esa depresión medio burguesa, boluda, de ponerse muy mal por un pibito. Y entonces hice unos videos como parodiando todas las cosas que me daban vergüenza que me pasaran. Decía Malena que ella sentía que había una cosa muy auténtica de alguien riéndose de un dolor muy universal y que le pasó de chicas que la abrazaban en la calle y lloraban porque tenían el corazón roto y eso las hacía reír, y Male de pronto se encontraba llorando emocionada con una total desconocida en la calle. Pero además de la autenticidad de ese reírse de un dolor universal, de parodiar las cosas que a ella misma le daban vergüenza, ella pone el ojo en otro lugar que me parece el key de la cuestión. Y tiene que ver con eso que decíamos de que antes no era común filmarte en tu casa. No existía que todo el mundo haga eso. Entonces, meterte de incógnito a esa intimidad era algo realmente apasionante. Había una cosa nueva en ver en espiar a alguien en su casa, que ahora ya está. Pero espiabas a una chica en su casa llorando. Y claro, no estaba tan claro que era una parodia, que era una performance. ¿Cómo pasa ahora? Mucha gente se lo cree. La cuestión es que empieza a ser un fenómeno de la internet, de las cosas que se hablaban en los foros, que se hablaban en los grupos de amigos. Y es muy loco porque había cierta búsqueda de alguna exposición, pero no es lo que hoy imaginamos, que cualquiera puede subir algo y pegarla. En ese momento realmente no era una posibilidad. Entonces, cuando la empiezan a reconocer en la calle o en lugares, es muy sorprendente para ella, es toda una novedad. Cuenta ella que la primera vez que la reconocieron fue en un bar, en un bolichito, en un boliche, y que un pibe se le acerca y le dice: che, ¿vos sos la de los videos de YouTube? Y se me acerca y me dice: ¿vos sos la de los videos de YouTube? Ah, sí, digo yo. Y fue muy de película la que me pasó porque salí corriendo a avisarle a mis amigas y me acerqué a mis amigas y dije: me reconoció alguien de los videos de YouTube, no sé qué. Y mis amigas: ay, cállate. Ay, ¿qué estás diciendo? Por favor. Y cuando me están diciendo eso, llega otro pibe y me dice: ¿vos sos la de los videos de YouTube? Y todas... No, hermoso, fue de película. Y acá hay un punto de inflexión. Si bien tenemos varios caminos para elegir, porque está el guionismo, o el feminismo, o el twitterismo, ella es escritora y luchadora, guionista y feminista. Pero vamos a ir en orden. En un orden absurdo y arbitrario, pero en un orden al fin. Siempre fue más fuerte mi lado de comediante o de guionista que de militante. Entonces, vamos a empezar con esta primera cuestión. Comediante o guionista, que en definitiva no son excluyentes, sino incluyentes. Digo, guión. ¿Qué carajo es el guión? ¿Cómo hacer un guión y cómo venderlo? Hablamos un poquito del tema en el especial de Sebastián de Caro y lo vamos a desarrollar también un poco acá en este episodio. Creo que hay un tema con los guionistas en este país. Hay poca escuela de guión. No, obvio que hay escuelas y talleres y cosas, pero como la industria es pequeña, también siento que es muy difícil aprender ese oficio, que no hay muchos lugares donde aprenderlos. Y medio que yo creo que los guionistas argentinos se lo van inventando. Se va desarrollando de esa manera. Se buscan qué producir y luego lo producen. Es cierto lo que dice, hay muy pocos lugares para estudiar guión. Yo hice la carrera en el ISER, en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, público y gratuito, muy recomendable. Está también el laboratorio de guión y algunos cursos y talleres. En Éter, acá también creo que tenían algunos seminarios a disposición. Seguramente yo arme algún modelo de curso, taller, workshop para la segunda parte del año. Pero acá siempre vamos dejando pistas. ¿Cómo se hacen muchas de las cosas? Haciendo. Formándose, por supuesto, y haciendo las cosas. De esa forma, haciendo, también aprende Malena Pichot. Bueno, medio que aprendí probando. Sí, hubo que leer libros. Hubo que leer libros. Me ayudaron. Y después es un oficio. Entonces es como de hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. No es que, hice este curso, leí estos 3 libros y ahora me va a salir un guión. No, claro. No es así de sencillo. Pero también un poco sí. Vos podés leer 3 libros, hacer un par de cursos y escribir perfectamente un guión. Existen modos, estructuras, puntos de giro, arcos narrativos, construcción de personaje, conflictos y demás. Pero sí, escribir es un oficio y el estilo, la voz, aparecen con el tiempo. Lo vimos en el capítulo de Mujica. Las actividades, los talentos, los vínculos necesitan tiempo para desarrollarse, para expandirse. Y en esto de hacer, empieza haciendo stand-up, monólogos cómicos. En una época que tampoco estaba de moda hacer stand-up. Antes les dije que íbamos a ir primero con la cuestión guionista y después con la cuestión feminista.
Bueno, no, me arrepiento, porque el feminismo es también totalmente constitutivo de la obra de Pichot, y no podemos hablar de su obra evitando el feminismo. Ella empieza antes de La loca de mierda con el tema. En su monólogo ya hablaba del aborto, de la iglesia y demás, pero de nuevo, no era viral, no era mainstream. Sin embargo, el tema y el humor como forma de mostrar lo increíblemente naturalizado que tenemos ciertos hábitos, o que están ahí ciertos hábitos, a ella le parecía fascinante. Más allá de la cuestión de lucha, de derechos, de revolución, que por supuesto está, lo que pondera es el hecho de la comedia, del humor. ¿Cómo es que nadie está haciendo nada con esto? Yo me fasciné mucho con el tema, pero en términos como de incluso es re loco, pero sí de la comedia, de sentir que había un tema que no estaba siendo explorado en la comedia, en la ficción. Y eso me fascinó, como decía, ¿cómo puede ser que haya un tema que no esté usando nadie? Ese tema es justamente el machismo, el feminismo. Quiero aclarar algo, va a haber una parte política en el episodio, obvio que todo es político, pero digo, va a haber una parte específica del feminismo político per se. Más adelante, todo esto, lo que estoy hablando ahora, es para contar la obra. La loca de mierda, ya vimos que tenía eso de parodiar la pelotudez que es el sufrimiento por un pibito, algo muy boludo, pero que también te hace muy mierda. Y hablando de boludos que te hacen muy mierda, allá por el año 2012 se estrena en televisión abierta, en modo sketch, dentro de Duro de Domar, el primer video de Cualca, serie histórica que escribió y protagonizó junto a Charo López, Julián Dorger, Julián Cartoon y Julián Lucero. El primer capítulo se llamaba Piropos. Mucha gente está convencida de que las mujeres nos definimos exclusivamente a partir de la mirada del hombre y que justamente por eso disfrutamos un montón de que nos digan cosas en la calle. Te lleno lo... Gracias, qué divino. Si bien seguramente ustedes creen que estas son situaciones halagadoras, eróticas, estimulantes, nosotras cada vez que pasa estamos deseando esto. Ahí se pone a responder físicamente con mucha violencia. El sketch también desarrolla la psicótica costumbre de mostrarle la pija a una mujer en medio de la calle, cosa que parece una locura total, pero que si uno le pregunta a su círculo cercano, le pasó a la inmensa mayoría de las mujeres, y casi siempre siendo todavía menores de edad. La forma de educar, el modo, cómo muestra lo que muestra, es muy preciso. A ver, corazón, yo sé que vos pensás que nos estás haciendo un favor, que nos alegras el día, que a todas las mujeres les gustan los piropos, aunque le digan qué lindo culo que tenés, como dijo alguna vez un expresidente. Pero en ese momento las minas piensan en recagarte a tiros. Y a propósito de responder con violencia, un acto muy violento, el sketch de Cualca también tiene una muy bella aclaración final. Queremos dejar en claro que nosotros estamos absolutamente en contra del asesinato. La sociedad no está de acuerdo con matar gente. Pero a la sociedad no parece molestarle que me muestres la pija o que me digas que me querés romper el orto, así que seguí haciéndolo. Por ahí un día te animás y me violás. Igual todavía seguimos hablando de guión, no de política feminista. No dejen que me disperse, porque Cualca fue una revolución. Salía en Duro de Domar en momentos muy altos de audiencia y quedó grabado como uno de los mejores programas de sketch del momento. Pero además, mucha gente lo menciona como una serie profética, como una denuncia de un montón de cosas que después ocurrieron, como algo que se vio antes de que venga todo este horror. Y lo que responde Male es... Claro, no es que vimos lo que iba a suceder. Eso estaba ahí, ya estaba pasando. Eso estaba pasando en ese momento. Todas las críticas sociales que tiene Cualca existen porque estaban pasando en ese momento. Que no es que las adiviné. No era profético, ya pasaban. Y si vos tenías una lectura mínima de contexto social, ya estaba pasando. Lo que pasa que bueno, quizás los chicos más jóvenes revisitan Cualca y dicen, pero esto está pasando ahora. Y sí, hace 10 años también pasaba. Tremendo. Pueden ver los capítulos completos de Cualca en el canal de YouTube de Male Pichot. Son sketches cortitos, muy graciosos y con una crítica social muy clara. No todos son relacionados con el feminismo, pero es como la política, que siempre está. Ya vamos a hablar de política y feminismo más directamente. Acá estamos sobrevolando el tema, porque quiero primero focalizarme en esto del guión, de la observación, de la distancia. Che, no puedo creer que lo tremendo que es este tema y que nadie lo ve desde este lugar. Tengo que mostrarlo. Pero claro, no todo es fácil. Después de Cualca hizo otras 2 series que me gustaron mucho.
Una es Jorge, una serie espectacular que sale de un concurso del Inca que había que escribir sobre discapacidad y es hermosa. Un tipo que muere su padre, lo deja su novia, está en total depresión, hereda la casa de su viejo y tiene que alquilar un cuarto para bancar los gastos porque no le da. Su mejor candidato para ser su concubino es Ludovico, Javier Drolas, el actor, que vive en silla de ruedas y es su opuesto total. Una serie muy hermosa, la recomiendo mucho. Y después hacen una especie de spin-off de Cualca. La serie se llama Por Ahora y lo más loco de todo es que Por Ahora lo produce Cosmopolitan TV, un canal que también tenía su revista y que era atacado constantemente por Male Pichot justamente por su mirada sobre el rol de las mujeres. Ahora escribí una serie para un canal muy polémico porque es para Cosmopolitan y es polémico porque yo siempre bardeé la imagen de mujer de Cosmopolitan y paradójicamente fueron los únicos interesados en qué tenía para decir y interesados en lo que podía hacer. La serie se llama Por Ahora y se trata de una chica que empieza a laburar en publicidad y tiene inquietudes feministas y termina haciendo lo que odia, publicidades de inodoros y de limpiadores y demás, y la vida de ella y de sus amigos que viven como en un eterno presente. Pero me interesaba traer la serie porque además de jugar con las contradicciones de la moral y el mundo, tiene una anécdota muy particular dentro de la producción de esa serie. Por Ahora es una serie que hicimos con los mismos chicos de Cualca y un día hubo pollo de almorzar en el rodaje y al día siguiente estábamos grabando en una casa antigua en el centro, no me acuerdo, y lo que pasa en los rodajes es que tenés que ir a hacer 2 y es imposible, porque el baño por ahí es set, claro, o el baño está ahí con todas las cámaras, con todo el mundo, es muy difícil cagar en rodaje, y ahí nos pasó que estábamos todos muy mal, y tímidamente todos empezamos a ir a la heladería de la esquina, sin decirle nada a nadie, no es que íbamos diciendo, che, en la heladería de la esquina se puede. Sí, como que naturalmente, orgánicamente, todos encontramos el mejor baño, viste, como una cosa de supervivencia que todos encontramos el mejor baño y lo estallamos. Lo estallamos. Es muy difícil cagar en rodaje. Los rodajes en general son un caos y las producciones independientes siempre tienen carencias, siempre faltan 5 para el peso. Estás corriendo de atrás, estás atajando penales, haciendo malabares. De las frases más escuchadas en un rodaje es: venimos 1 hora atrasado, venimos 2 horas atrasado, vamos, vamos, vamos. Lo vimos también en el especial del Pepe Mujica. Siempre falta dinero y siempre falta tiempo, porque el dinero compra tiempo y el tiempo es lo más importante y lo único que no podés recuperar. Siempre falta plata en las producciones argentinas. En los rodajes es el tiempo. Siempre te falta tiempo. Y si vos no tenés tiempo y no llegás a filmar una escena, no cierra la historia, es un problema. Siempre falta tiempo. Nunca hay demasiado dinero en las producciones argentinas. Pero volviendo a la anécdota del baño estallado en la heladería, claro, primero a uno se le ocurre, che, no da cagar acá con toda esta gente, me voy a caminar, me voy a la heladería y listo, resuelvo. Después va otro y así empiezan a ir, sin previa organización y como un secreto a voces, al mismo lugar. Lo hablamos en el capítulo de McDonald's de la primera temporada. El tema es que, claro, viene 1 y todo bien, vienen 2 y todo bien, vienen 3, vienen 5, actores, técnicos, producción. En un momento la heladería dice, todo bien, chicos, pero basta. Y sí, los de la heladería nos como cerraron la puerta en un momento, dijeron, chicos, todo bien, pero no. Y creo que así nos enteramos, porque alguien dijo, quise ir a Cremolati y no me dejaron. Saludos a Cremolati y a todas las empresas y comercios que permiten a los civiles evacuar sus emergencias. Tienen un lugar ganado en el cielo de los héroes sin capa. Y si bien es cierto que hizo otras producciones, Male Pichot, muy valiosas, Tarde Baby, Leonor, la película Fin de espectacular que protagoniza junto a Julián Licero, voy a ir a su última creación que fue un exitazo total en plataformas y que nos ayuda mucho a hilar con lo que es la cuestión guionista y la cuestión feminista. Igual, de nuevo, pueden ver todas las producciones de Pichot, creo que en ninguna no hay algo feminista, pero en esta última, el quid de la cuestión es más directo que nunca. La serie se llama Viudas Negras, Putas y Chorras. Me gusta contar cuentos, es contar un cuento. Y la serie es sobre 2 amigas que se encuentran después de muchos años. Ambas tienen un pasado en común. Fueron viudas negras, pero pasó algo que, bueno, las convoca. Vuelve el pasado a buscarlas. Me gusta contar cuentos, que es algo que venía de su padre, payaso en las reuniones, mimo, mago, etc. Y la serie es de viudas negras. Para quien no sepa, se conoce como viuda negra a una metodología delictiva que consiste en seducir a un hombre orgánicamente, lograr que te invite a su domicilio, dormirlo con alguna droga y luego robarle absolutamente todo lo que tenga en su poder, lo que se conoce como vaciarle el departamento. Lo que me provoca un
una cierta fascinación. Sí. Es como un chabón, como es esa cuestión de que los chabones no tienen miedo a quien meten en sus casas, y nosotras nos metemos a 2 tipos en nuestra casa, y bueno... Claro, porque incluso muchas veces trabajan de a 2, lo trabajan en la serie, y aprovechan esa confianza machista de los hombres de decir, ¿por qué yo no me puedo levantar 2 minas y que decidan venir a mi departamento por puro placer? Si se me permite un pequeño adelanto, que no llega a ser spoiler porque la cosa es la resolución y no el conflicto en sí, la serie se trata de 2 tipas que fueron viudas negras, pero que en un momento se les muere un tipo. Ellas zafan, no sabemos cómo, pero hay otra viuda que sabe todo y que vuelve a extorsionarlas. Así vuelve su pasado a buscarlas. Más allá de la cuestión en sí, hay una mirada muy peculiar de esa cuestión, porque en la serie y en la vida en general, las viudas negras no matan a los chabones. O sea, puede ser que alguno se muera porque, no sé, tenía temas cardíacos o se pasaron con la dosis. O también dicen Male Pichot que con las redes sociales y la ostentación y al haber tal crisis económica, por ahí más personas se la juegan a esa alternativa delictiva y mientras más lo hacen, por supuesto que más puede fallar. Pero aún así es muy raro que muera un chabón porque le dieron, no sé, mucho clonazepam o la droga que sea. No es lo habitual. En general, los duermen, les roban todo y ya. Pero además, no es solo eso. Y lo que le llama la atención, y me parece por demás interesante, es otra cosa, otra particularidad de la delictividad femenina. En general no los matan. En general los duermen y los tipos se despiertan. La otra cosa que me fascina es que cuando una mina duerme a un chabón, no le da ganas de violarlo. Claro. Lo duermen. Fíjate vos la diferencia. Fíjate vos ¿no? la diferencia. Las chabonas lo duermen y se llevan todo, pero no le quieren tocar el culo y meterle algo. ¿Entendés? Vaya diferencia, ¿no? Es algo fascinante para ella. Che, a nosotras no nos pasa esto, ¿por qué a ellos sí? Y ahora sí, un poquito nada más de feminismo político. Igual no vamos a ir con eso desde acá hasta el final. Nos queda el tema Twitter, nos queda el tema hate. Además, ¿se imaginan una entrevista entre Male Pichot y Babi Echecopar? Bueno, atención, porque eso ocurrió y dejó momentos mágicos. De hecho, vamos a ir ahora a esa vieja entrevista, un poquito nada más, para sentar un poco las bases de qué hablamos cuando hablamos de feminismo. Porque lo primero que dice Babi es que es un eslogan, que es como el machismo, pero al revés. No lo entiendo el feminismo realmente. No o sea, es que yo creo que es un eslogan por conveniencia. Fue como el machismo durante muchos años. Claro. No. El machismo es una forma de discriminar y el feminismo busca también. la igualdad. Entonces vamos a separar los tantos. El machismo no es lo contrario al feminismo. De hecho, había una gran sección en el programa Furia Bebé, conducido por Male Pichot junto a Señorita Bimbo, que se llamaba Machismo Inverso o Sexismo Inverso. Pero para empezar a hablar, el machismo no es una cuestión de los hombres, nada más. Y lo mismo el feminismo. En las mujeres hay también machismo incorporado y por el amor de Dios y de la Virgen, el feminismo no es en absoluto algo exclusivamente de las mujeres. Es que el tema es muy amplio. Es un tema de las personas, no es un tema de las mujeres. Pero entonces vayamos a la definición, pero no a la definición de diccionario, sino a lo que define Male Pichot, porque no es una cuestión académica, ni tampoco hay un feministrómetro para medir el nivel de feminismo de cada persona. No es solo una ideología o una teoría, está claramente en el acto, en la acción, que puede ser la acción física o en la acción mental. Para Male Pichot, el feminismo tiene una cuestión importante, que es un ejercicio, un hábito, y esa cuestión es justamente el cuestionamiento. Feminista. Para mí, feminista es simplemente preguntarte, cuestionarte, darte cuenta que hay una diferencia entre el hombre y la mujer en el mundo, sí. Una diferencia de derechos importante. Y seguir cuestionándotelo y cuestionándoselo a todo el mundo. Dentro de ese cuestionamiento, a uno mismo, al mundo que lo rodea, está a la vista cierta desigualdad. La entrevista con Babi es del año 2013, Cualca creo que es del 2012. Es muchísimo anterior a la revolución feminista del 2017 y todo el movimiento Me Too. Y después de la ola que vino a insistir con algo que estaba muy presente hace tiempo y que sigue estando totalmente vigente en nuestra sociedad, hubo mucho análisis sobre lo que dejó esa ola, como si todo el presente actual tuviera que ver con algo de eso. No es que venía pasando algo y lo pusieron en foco, sino que crearon de la nada un problema que nos trajo hasta acá. Es consecuencia de lo que pasó, de que durante 2 años no fueron el centro de la atención. La tesis que vamos a tocar es la que se conoce como las feministas se pasaron 2 pueblos. Una expresión que se usa en España. Acá se dice te fuiste a la mierda o a la concha de tu madre, te pasaste, fuiste demasiado extremista, como si lo que se quisiera decir es
venías bien, tenías razón en todo, pero te excediste un poquito, tanto que lo volviste perjudicial. Entonces ahora ya no te apoyo, sino que te critico. Y de esta forma pierde la posibilidad de integrar mundos, de sumar, de construir algo mejor. Porque, bueno, está bien que estés enojada porque te matan y te violan y te tocan el culo y las tetas en todos lados y te muestran la pija por la calle y las diferencias laborales y las oportunidades y lo que quieras. Pero, tampoco te pongas así, boluda. ¿Qué sos, loca? ¿Nos querés matar? Hay una lógica de tendríamos que tenerlos en cuenta, que es algo que el patriarcado nunca hace con nosotras. Exacto. Que a mí me da bronca, sí, ¿entendés? Sí. Y decís, bueno, pero hay que revertir la cuestión del patriarcado, no tenemos que ser como ellos. Y yo digo... El caprichito. Bueno, la cuestión tampoco es una crítica por criticar. Digo, desde el otro lado, en algún punto, sí, seguramente algún tipo no puede procesar la información y va a buscarse la manera de sostener su propio argumento de por qué la mujer siempre está equivocada y él siempre tiene razón. Pero está otro chabón que por ahí busca interpelarse y puede pensar que el hecho de haber sido tan extremas, oh Dios mío, pudo haber dejado afuera a los nuevos varoncitos de la nueva generación y que no es posible un futuro mejor si no integramos y ayudamos a los pobres hijos sanos del patriarcado que tan mierda nos hacen. Y en eso tienen como un debate con Julia Mengolini, y ese debate lo tratan en el programa de Iván Jagroski, al que también nos vamos a referir. Mengolini, que es un ser racional, pensante, autocrítico, no como yo, cree que hay que encontrar la manera de abrazar a los jóvenes varones que quedaron fuera de un movimiento en un momento. Que quienes más afectados estuvieron en aquel auge feminista fueron los más jovencitos en las escuelas secundarias. Claro, y ella dice, no, y yo entiendo, me parece una gran reflexión, es verdad, hay que pensar en eso, estoy de acuerdo, pero a mí me cuesta más pensarlo, dice. Está bien que alguien lo piense, pero a mí me cuesta, dice Malena. Y de hecho, cuando va al programa de Julia Mengolini, mirá quién vino, un programa diario de entrevistas, una locura de producción, charlan efectivamente de esa cuestión. Y lo charlan en modo político, cuestión de integrar y generar mayorías. Pero esta es la parte en la que vos sos peronista. Sí. Y yo menos. A ver. Abrazar, convocar, atraer. Construir mayorías. Que eso es lo que, por lo cual vos sos peronista. Y yo estoy como, salí acá la concha de tu madre. No lo puedo evitar. No lo tengo en la sangre, ¿entendés? Y después insiste con que es una reacción de 2 años en los cuales los varones no fueron el centro de atención, que también es duro. Imagínense ser un hombre y que no estén todos pensando en vos. Es una locura. Yo no sé por qué alguien no pensaría en mí. Pero bueno, Male Pichot dice que le salen unas espinas. Dice tipo, no, yo no tengo que maternar a esta gente. O sea, está bien, tu teoría está bien. Alguien que lo haga, hacelo vos. Yo no creo que nos pasamos de pueblos. Creo que eso también lo dijo Mengolini alguna vez. Creo que habiendo hecho lo que había que hacer, como se pudo, de la manera que se pudo, que se lograron un montón de cosas, desde concientización hasta efectivamente leyes, habiendo hecho las cosas como se pudieron, que para mí está... Bueno, ahora el próximo paso por ahí es repensar eso. ¿Cómo hacemos que los más jovencitos no sean unos cavernícolas? Sí, señor. Y hablando de cavernícolas, me queda por tocar el tema Twitter y el tema hate y un poquito de Babi Echecopar, donde se dan cuenta que tienen la misma lucha. Además, el gran concepto que planteó en el programa de Jodorowsky, pero ya vamos a centrarnos en una cuestión que nos atañe ahora al programa. Y esto es los modos, las maneras de expresarse. Básicamente, el cómo. Cómo se muestra lo que se muestra. Mucho se le criticaba a Cristina el tema de los modos. Mucho se le criticaba al feminismo. Mucho se le critica a Mane Pichot. Le jode mucho que le digan que lo que dice está bien, pero el problema son los modos. Es lo peor que me puedes decir en la vida. Cuando me dicen lo que pasa que tus modos, ya está. Mi cuerpo está acá, pero mi alma se fue. No me importa más tu vida, se acabó. Sí, puede ser que tenga malos modos igual. No lo niego. No puede ser que tenga malos modos. Dice también que en la cuestión feminista, los modos es una militancia. Ahí sí, ningún modo, no hay discusión. Que en la cuestión humana puede ser, te dije algo de mal modo, se puede charlar, pero en la militancia no. Y justamente en el modo, en el cómo, en la forma de presentar lo que haces y lo que sos, es que arma una especie de polémica con Iván Jodorowsky. Iván fue columnista político del programa de Julia Mengolini en Futurock, y ahí se dio su gran despegue de alguna manera. Obviamente él ya venía trabajando mucho, pero después de ese ciclo que creció exponencialmente.
Cuestión que en un momento en Cenital Iván entrevista a Bertie Venegas Lynch, referente del gobierno, una entrevista por demás destacada y que fue citada por el presidente y demás. A mí la entrevista no me molestó. A mí no me molesta que la gente se siente a entrevistar al enemigo. Yo tenía un sketch muy lindo que lo pueden ir a ver, que se llama Entrevistando al Enemigo. Eso a mí no me molesta. Entonces, ¿qué es lo que le molesta a Male Pichot? Es muy bueno, a propósito, el sketch de Entrevistando al Enemigo. Lo vamos a repasar un poco en los especiales de cómo chorear cosas que están en el canal de YouTube y en el canal de WhatsApp de cómo contar cosas. Pero vamos a ver qué sí le molestó a Male Pichot de esa entrevista, que en realidad no es una cuestión de la entrevista, es una cuestión de la masculinidad, que de nuevo no nos damos cuenta. Atención con el concepto porque es por demás interesante. Pero me molesta que lo que le pasa a los chabones a veces entrevistando al supuesto enemigo ideológico es que no pueden evitar cierta camaradería peñana y enseguida están a los chistes, se olvidan que es un enemigo ideológico y es otro chabón y enseguida son amigotes porque antes que las izquierdas y las derechas está la verga. Camaradería peñana, qué titular, por favor, antes que las izquierdas y las derechas está la verga. Más claro imposible. Pasó lo mismo con Pedro Rosenblatt y Cordera, ya vamos a hablar de eso en futuros episodios de Cómo Contar Cosas. Los varones, los streamings. Nah, los quiero a todos. Me caen bárbaro. Tienden puentes. Con la verga. Me olvido que después lo suben a Twitter, abajo la gente se hace la graciosa, se cree que es graciosa porque dice verga. Son todos tipos, somos todos tipos. Mírenme a mí, un tipo hablando de Malena. Genia total. Pero se entiende lo que quiere decir. No digo que yo lo tengo que explicar, pero se entiende lo que apunta. No es que pasó una vez o dos veces. Yo celebro mucho que se hagan ese tipo de notas. Va a haber un cómo contar cosas de entrevistas polémicas que tenemos que desarrollar. Pero lo que dice Malena es que lamenta muchísimo las ganas de humanizar a estos engendros. Que ella lo lamenta de verdad. Lo que le pasa a los chabones es eso, que están sentados con Hitler. Pero escúchame, flaco, ¿cómo fue anoche con la mina? Se olvidan, ¿entendés? Y enseguida, vamos a hablar de Dragon Ball y vamos a hablar de Boquita. Y se olvidan de todo lo demás. Un palito para Rebord, que siempre la liga de algún lado, rememorando aquel histórico programa en Blender un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde invitaron al gordo Dan, ícono del movimiento de la nueva derecha argentina, a hablar de Dragon Ball. La explicación fue simple. Para el 8M le dieron el día libre a todas las mujeres del equipo. Por ende, ninguna supervisó lo que iba a suceder. Y los hombres, ya lo dijimos en varias oportunidades, a veces somos muy boludos. Lo que hablábamos antes del cuestionamiento. Los tipos ni siquiera se lo preguntaron. No requiere tanto ser feminista. Y para la parte final del programa, por supuesto, lo mejor. Ya sabemos que los modos se van de eje en la cuestión de la militancia, así que vamos a ver un poco la cuestión de aquella entrevista con Babi Echecopar en el 2013. Babi le dice: ¿ustedes escuchan en la peluquería? Y le da un ejemplo de una que cuenta los gritos, que el marido la tiene chiquita y que no se le pare, que escucha a todo el mundo, y después el tipo la va a buscar y todos lo miran. Le dice: las mujeres nos destrozan con el verso del feminismo, maltratan a los hombres. Y ahí Malena educa, le cuenta a Babi que eso mismo que él critica no es el feminismo, es justamente el machismo. El machismo genera mandatos de mierda tanto para los hombres como para las mujeres. Que el tamaño del pene sea tan importante ¿para qué lo gritan? Es machista. ¿Pero para qué lo hablan en cada reunión? Porque las mujeres somos machistas también. Ah, porque ustedes lo sacan en cada reunión. Porque las mujeres también somos machistas. Porque yo creo que del tamaño del pene hablan las mujeres, no los tipos. Y sí, porque si no ustedes se quieren matar. No, ustedes nos avisan que la tenemos chica. Nada más, porque ustedes dicen: ah, eso tenés nada más. Y así como si nada, estamos hablando de penes con Babi Echecopar. No sé cuánto extenderme con esto porque no es esto lo que quería mostrar. Hay una lucha en común feminista entre Babi y Malena. Ya la vamos a abordar. Pero antes, otra teoría peniana de la mano de Babi. Tengo una teoría, ¿querés que te la cuente? Y sí. La vi en History Channel. ¿Vos viste qué larga la tienen los indios del Amazonas? Un saludo a mi papá. Un beso. ¿Sabes por qué? Porque no tienen problema. El tipo que no tiene problema le crece. Vos fíjate nosotros con los problemas que tenemos. No, para mí es para mí es al revés. Para mí es al revés. El que la tiene grande no tiene ningún problema. Eso es machismo.
Y sí, es machista, pero yo no estoy... Nunca dije que no lo era. Mirá. Es machista, pero yo también soy machista. Todos lo somos. Pasa que el feminismo es tratar de luchar contra eso. Increíble el cámara o el productor que no se puede contener y le dice, eso es machista. Es como queriéndola correr, boludo. Es exactamente lo que acabo de decir, chabón. De hecho, le dice, estoy de acuerdo con vos. Somos parte de una sociedad que nos educó y que educó a los varones con que lo importante es tenerla grande. Es un bajón que sea así, pero es así. Lo lamento mucho. Pero la lucha que tiene Babi, feminista, tiene que ver con el empoderamiento femenino. Y dice que cuando él jode con las amas de casa, con las viejas chotas, en realidad es para incentivarlas, para que hagan algo con sus vidas. A mí me van a ver al teatro todas mujeres. Y cuando jodo con eso es para que se den cuenta las mujeres y se saquen el delantal. Por eso te van. Claro, pues yo las quiero, las amo, pero las amo bien, no las amo para mucama. Él dice incluso que Unilever le sacó el auspicio a un programa suyo cuando trabajaba en América, porque vendía, no sé, desodorantes, desinfectantes de inodoros y cosas para Cenicienta, y le sacó el auspicio porque él avivaba a las minas, que Unilever lo odiaba. Claro, era toda una estrategia la del señor Echecopar. Qué bueno que se den cuenta las mujeres. Igual no se dan mucho cuenta todavía. Pero hay que hacerlas dar cuenta. Yo creo que estamos esa es en mi esa lucha. Sí, vamos, Babi, estamos en la misma. Mi lucha es por hacer de cada mujer una puta y no una ama de casa. Porque así no es cornuda. Porque, no, pero es así. Con mucha información. No, pero ¿no te parece? Es una obra de arte en sí misma. Mucha información. No quiero detenerme mucho acá porque el programa es de Male Pichot, no es de Babi. Pero hay cosas ahí que son espectaculares. Nivel, no puedo creer que esto haya pasado de verdad en vivo. Esclavos de ustedes, laburamos como perros. ¿Saben lo único que vemos? Imanes de heladera. Ustedes con nosotros no tienen orgasmo. Ustedes parece que tienen vértigo. Cuando la estamos culeando se agarran así de la sábana y decís, decime algo, mañana vence el gas. Somos esclavos de ustedes nosotros. Entendelo bien, nena. 31 años tenés. Todavía tenés 40 o 50 años más para castigar hombres. Nos vuelven locos. ¿Qué te crees que hay tanto puto? A ver. Desastre todo lo que está diciendo. No, ¿por qué hay tanto puto? Mamita ¿Vos te querida. crees que si las mujeres fueran tan eficientes habría tanto puto? Vos decís que los putos son putos porque es más fácil. Porque nos cansamos, yo también, mañana me hago puto. Yo te puedo asegurar, nos cansamos de las mujeres, nos vuelven locos. No te creen, te vuelven loco, te revientan la cabeza. Vos tenés una mujer, te revienta la cabeza. Te buscas un amante, tenés dos que te revientan la cabeza. Por eso tenés dos huevos. Para que cada una te rompa uno distinto. Nos vuelven locos. ¿Esto qué es? ¿Feminismo? ¿Fascismo? Es increíble. Feminismo, fascismo. No sé, feminismo te diría que no. Male ahí, incrédula. O sea, realmente hay que reconocer. Es muy gracioso. Es también muy violento. Pero es muy gracioso. Igual, Male Pichot, ante todo, paz, calma, respuesta y educación. Sí, yo estoy de acuerdo con que las mujeres hinchamos las pelotas. Básicamente porque tenemos una vida de mierda. De nuevo, que se entienda el cómo, que se entienda el de dónde. Por supuesto, vos podés decir, yo no tengo una vida de mierda, mi hermana, mi esposa no tiene una vida de mierda. Bueno, está bien, es claro lo que quiere decir, bánquensela. En 2019 se edita Enojate, hermana, el libro de Malena Pichot, donde recopila muchas notas feministas de 2017, y ella parece como que dialoga con ella misma, y eso lo valora mucho Julia Mengolini, porque en algunas cosas dice que sigue pensando lo mismo, en otras no, y todo es muy lindo porque habla de un pensamiento más o menos dinámico. Hace unos años estaba gritando y peleándome con todo el mundo con mucho placer, la pasaba muy bien, no era ningún sacrificio, también digamos todo, porque si no parece que ¿cómo te la jugaste por nosotras? No, estaba divirtiéndome también. Y ahora sí, hablando de divertirse, damas y caballeros, público en general, un tema central en la vida de Male Pichot. Si la vida es decir, desear y expresar, es entonces un placer anunciar que una vez más en este programa vamos a hablar de drogas. Pero esta vez la droga es en formato digital, es en formato social, es la basura de las drogas. Estoy hablando de la cloaca, estoy hablando del mundo Twitter. Sí, es una droga, es una droga. Porque es una droga. Es una droga, todos sabemos que es una droga. Male Pichot es una gran tuitera histórica, de la histórica era de Twitter, cuando todavía no era X o X. Yo recién ahora, gracias a mi trabajo, empecé a conocer el mundo Twitter y es increíble. Si bien ya es otro mundo, es realmente increíble. Pero veamos cómo empezó, cómo alguien elegiría meterse en ese lugar oscuro, a buscar ¿qué?
¿Cómo fue que Male Pichot entró a Twitter? Yo me armé un Twitter porque me acuerdo que Gabo, mi productor de ese momento del teatro, siempre me decía, tenés que hacerte Twitter, tenés que estar en esta. Yo no le daba bola y un día me dijo, hay una chica que se puso Malena Pichot, ¿eh? Y entonces yo ahí me volví loca. Siempre, si no hay una batalla, yo no entro, ¿viste? Y entonces cuando me dijeron, ok, bueno, entonces tengo que recuperar mi nombre. Y entonces me lo armé para recuperar mi nombre del Twitter. Y fueron muy divertidos los primeros años de Twitter, muy divertidos. Mucha libertad, mucho libertinaje. Había un código, había una comunidad. El mensaje era claro. Si estabas ahí, era claro. Nada podía tomarse muy en serio en Twitter. No me tomo tan en serio a mí misma ni a lo que pasa en Twitter. Y si bien charlan con Mengolini, que Twitter ya fue, aún así no pueden salir de ahí, porque como bien dijeron, es una droga, una de las fuertes. Y además de que hay mucho hate, y ya vamos a ver cómo se siente Male Pichot al respecto, hay mucho tiempo que uno pierde ahí, o que uno gana, como lo quiera ver. Es una adicción que yo tengo, pero absolutamente, yo tengo un problema adictivo con esa red, tóxico. Me divierto muchísimo, pero me hace mal al cerebro, está claro. Clarísimo. Ella además lo condensa en una frase genial. Tuitear es de forro. Cualquier tweet que hagas es un poco de forro. Incluso tuitear es de forro, dice Male Pichot. Excelente teoría. La droga dentro de la droga. Aunque a veces te dañe, aunque a veces te haga mal. La verdad es que tengo que decir que me gusta. Porque si no me gustara, ya me hubiese guardado. Y aquí estoy, malditos. Sí, me gusta que la gente piense que soy mala. Me encanta. Me río mucho. Es divertido, qué sé yo, no sé. Además, dice ella, que también es como que es muy relajado cuando hay mucha gente que te detesta. Tipo, listo, ya está. No es como, uy, a ver qué piensa de mí, a ver si me quiere o no me quiere. No, ya está, listo. Hay gente que me detesta. Ok. En Twitter me dicen de todo. Me dicen zurda, me dicen fascista, me dicen todo al mismo tiempo. O sea, soy todo. Me dicen concheta y zurda y me dicen lesbiana y malcogida. Siempre todo al mismo tiempo. El buen Twitter nunca te falla. Antes de terminar, quiero realzar algunas cuestiones más, para también darle valor a la gente que llega hasta este momento final. Saben que en estas últimas partes me pongo más sensible y son como espacios de intimidad donde conectamos desde otro lado. En este caso voy a repasar la obsesión de Malena Pichot con las sectas. Me obsesionan las sectas porque entiendo todos los puntos. Entiendo al líder y entiendo a la víctima. ¿Entendés? Como que digo, sí, te puede pasar esto. O sea, tenés un montón de gente a tus pies y mirá si no vas a hacer unas locuras. Y después entiendo, te enamoraste, perdiste la cabeza, mirá si no vas a hacer unas locuras. Es como que me pasa eso. No, es tremendo, porque de eso se trata, crear, llevarlo a tu universo personal, entender los enfoques, los puntos de vista, los ángulos de cada personaje. Así brillan los documentales y las noticias y también las ficciones, porque además uno nunca está totalmente por fuera de las cosas que nombra, no es exento, al contrario, incluso quien más seguro se siente, más vulnerable a eso puede llegar a ser. Es como una fascinación con miedo, ¿no? Como, mirá si me pasa, ¿me puede llegar a pasar esto a mí? Me fascina esto de la gente que se despoja de todo y cree ciegamente en un otro. ¿Cómo es posible que crean? Yo no creo ciegamente en nadie, o sea, no digo desde la cuestión afectiva, sí, sino como en cualquier tipo de cuestión. Entonces eso me parece fascinante. ¿Cómo pueden creer ciegamente en otra persona? ¿Qué les genera? ¿Qué les pasa? Esa devoción. Acá hablamos mucho de la pasión, de la causa, del entusiasmo, de tener un combustible que te haga funcionar, pero nunca lo que importan son las personas. No es Male Pichot, no soy yo, no es Moria, ni el Diego. El mensaje, lo que dicen, está en otro lado, va más allá. Incluso en las sectas, no es creer ciegamente en alguien, es creer en algo, es tener fe en algo mágico y espiritual, y es, de nuevo, y como todo, un poco una metáfora, algo también fácilmente aplicable a otras instancias de la vida. Me parece lo mismo que el amor romántico, en un punto, en otro grado, pero como esa devoción y esa desesperación por un otro. Digo, no es casualidad que la mayoría de los líderes son hombres, y la mayoría, obvio que hay de todo, pero y la mayoría de las víctimas son minas, pero hay un link ahí. Sí, se habrá vivido una devoción, una dependencia, una idealización total en algún amor, pero es importante saber que ese modo de ver, ese sentir la experiencia, es materia prima, es algo que queda en el cuerpo y que se va a utilizar. Julio Leiva le pregunta, en su clásico ciclo Caja Negra, ¿cuándo es el momento en que ella se transforma en Malena Pichot?
y ella cuenta que fue viendo el show del Clio, que después fue el show creativo, que era un programa de televisión que pasaban publicidades de todo el mundo durante todo el programa. Un programa alucinante que recuerdo haber visto infinitas noches en mi habitación. Y me acuerdo que una vez pasaron una publicidad de toallitas de otro país, en donde era como una escena de un policial y una mujer que estaba escapando como de la policía y está como en la escena de un crimen y hay como una mancha de sangre de que mató a alguien gigante y saca la toallita de su cartera y pone la toallita y absorbe la escena del crimen. Y entonces yo me acuerdo ahí como mi cerebro hizo como... Claro, hay otra manera de contar las cosas de las mujeres, ¿entendés? Y eso me lo acuerdo siempre. Lo recuerdo perfecto esa publicidad. Y también esa sensación de, wow, ¿cómo contó esto? Lo que hablamos en casi todos los episodios. Mirá el foco que usó, mirá el ángulo, cómo mostró lo que quería mostrar. Y después es hacer y hacer las cosas. Como últimos consejos, que en este caso lo aplica al guión, pero que también es extensible sobre la vida, es ponerse en acción. Porque ahí es donde ves si realmente lo que planteaste en tu casa o en tu cabeza tiene sentido en la realidad. Porque no es solo de escribirlo, sino que es de llevarlo a cabo, porque el guión se termina de hacer en el rodaje, sea grande el rodaje o chico, y en el rodaje te das cuenta que lo que vos escribiste en tu casa, cuando estás ahí con los actores, no, este texto, esto no sirve. Así que, como consejo, además del hacer, es lo que decía antes de Twitter, no tomárselo tan en serio. En los últimos días hice un seminario de dramaturgia con Mauricio Cartún, donde hacía mucho énfasis en el juego, jugar, hacer, experimentar con placer. Y los errores, muchas veces, son sanos y necesarios. Por ende, otro consejo que también está muy de moda, también lo menciona, y con mucho criterio, hay que saber soltar. Todo se va como reformulando a partir de la realidad de las cosas. Eso es una clave muy importante para los guionistas, que es suelten. Si quieren que algo se lleve a cabo, tienen que soltar, porque nunca va a ser lo que imaginaron. De hecho, no se imaginan lo difícil que es plasmar las ideas, hacer que se lleven a cabo. Por cada guionista hay cientos de guiones sin hacer. Si las ideas sobran, los medios de ejecución son cada vez más accesibles. Y sin embargo, la realización, para eso, el proceso es durísimo. Yo tengo 180 series pensadas. Ese no es el inconveniente. Tengo un montón de ideas, incluso estoy todo el tiempo presentando cosas. No es que la gente siempre me dice, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no hay nada? Yo tampoco sé. Y si bien ella actúa en la mayoría de sus producciones, si no en todas, no se ve a sí misma como actriz. Aunque mal que le pese, y sobre todo con tantos años de stand-up y demás, es una grosa también en ese rubro. Yo supongo que una cosa medio snob que debo tener de soy guionista, soy escritora, hijos de... Creo que por ahí. Pero no, sí, soy actriz. Sí, soy actriz, la verdad que sí, ¿qué te voy a decir? Sí. Pero bueno, me pasa que me divierte mucho actuar, pero por ahí me entusiasmo más con otras cosas, pero sí, me divierte mucho actuar. Y menos mal que le entusiasman esas cosas, además de actuar, porque tremendo cerebro, amiga, qué creadora del carajo, una petiza faquera, como diría Lali. El terror de Twitter, guionista, humorista y feminista de primer nivel, gran autora, gran artista, una grande total. En este lujazo de cómo contar cosas, cómo contar a Malena Pichot. Previo a reaccionar, juego actuado de un vistazo. Otra vez volveré a estar en horarios de aceptarlo. Descubrí todo el pesar que puedo soportar sin nunca reaccionar. Lo que te esté llevando a odiar, si vos no te soltás, nada lo hará. Muchas gracias, Facu Sosa, y a toda la comunidad que sigue este contenido, la invitación a compartirlo, a valorarlo, trabajo humano al servicio de la humanidad, curaduría de contenido en cómo contar cosas. Volveré a escuchar que estás repensando viejos cuadros. Descubrí todo
programazo este episodio. Dejamos muchas cosas afuera, por supuesto. Vamos a ir repasando los audios perdidos de este capítulo en los especiales de YouTube. Pueden sumarse también al canal de WhatsApp y bancar el contenido en sus redes favoritas. Les agradezco enormemente por los mensajes de amor y de aguante que me dejan en cada capítulo. A las personas que sin conocerme me escriben y me hacen saber de su cariño, eternamente agradecido. Tenemos una gran temporada por delante, Facu, haciendo uno de los mejores podcasts y de los más escuchados de la Argentina. Cómo contar cosas es un proyecto del corazón, una hermosa excusa para seguir haciendo contenido de calidad, curaduría de contenido para episodios de colección en épocas de stream, un gran programa de radio. Fue tan larga la entrevista que me hice machista. Adiós. Hasta aquí, cómo contar cosas. Los formatos, los modos, el cómo contar cosas. Un podcast de autor entre los más escuchados de la Argentina. Este podcast se hace con amor. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete. Cómo contar cosas. Curaduría de contenido para un podcast de colección. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. En esta época, es realmente un gran valor. A las personas que disfrutan esto, gracias por compartir esto que nos une. Hasta la próxima. Que soy un loco, que quiero hablar bien de mí. ¿Cómo voy a hablar bien de mí? No, está mal hablar bien de uno, está mal. No, está mal.